En el corazón de una bulliciosa metrópolis, entre calles repletas de historias y edificios que esconden más secretos de los que sus fachadas podrían sugerir, se alza un inmueble particularmente antiguo. Este edificio, con su arquitectura desgastada por el tiempo y ventanas que miran hacia el vacío con ojos vacilantes, alberga en su interior una presencia que desafía la comprensión racional. Un ser deformado y aterrador ha encontrado refugio entre sus paredes, un habitante oculto en las sombras que se mueve con sigilo en el umbral entre este mundo y otro desconocido. Los inquilinos de este edificio, una colección variopinta de almas que buscan hacer de este lugar su hogar, permanecen ajenos a la existencia de este ser. Personas de todas las edades y estilos de vida comparten el espacio, cada uno absorto en su rutina diaria, sin saber que son observados por ojos que no deberían existir. La criatura, cuya forma es un enigma, parece alimentarse no solo de la oscuridad física que se cierne en los rincones olvidados del edificio, sino también de la oscuridad emocional, los miedos y secretos que cada inquilino guarda. Como si fuera arrastrada por una necesidad primordial, la entidad comienza a manifestarse de maneras cada vez más audaces. Pequeños objetos comienzan a desaparecer sin explicación. Ruidos inexplicables perturban el silencio nocturno, y marcas extrañas aparecen en las paredes y puertas como símbolos de un lenguaje olvidado. Sin embargo, estos sucesos son solo el preludio de algo mucho más siniestro. Una noche, uno de los inquilinos, Marco, despierta sintiendo una presencia inquietante en su habitación. A pesar de la oscuridad, percibe una figura escurridiza que se desliza por la estancia antes de desvanecerse entre las sombras. Al principio, intenta convencerse de que fue solo producto de su imaginación, un truco de su mente cansada. Pero a medida que pasan las noches, es imposible ignorar la verdad. Algo vive entre las paredes, algo que los observa, los estudia. El miedo comienza a esparcirse entre los inquilinos a medida que más y más personas experimentan fenómenos inexplicables. Los encuentros se vuelven más frecuentes y más violentos. Heridas aparecen en los cuerpos de los habitantes mientras duermen, como si fueran marcados por la entidad. La atmósfera en el edificio se torna cada vez más opresiva, cargada de una tensión que se palpa en el aire. Un presagio de que algo peor está por venir. Ante la creciente desesperación, los inquilinos deciden reunirse para compartir sus experiencias. Las historias fluyen, cada una añadiendo una pieza al rompecabezas de terror que se está armando. A través de sus relatos, comienzan a entender que la criatura no solo se alimenta de su miedo, sino que parece tener un propósito oscuro, una misión que aún no logran descifrar. Mientras tanto, la criatura, en la soledad de las paredes que habita, se agita con una anticipación hambrienta. Sus acciones, aunque caóticas, siguen un patrón que solo ella comprende. Su existencia, un enigma para los que viven a su alrededor, es un recordatorio de que hay realidades más allá de nuestra comprensión, acechando en las sombras, esperando el momento para revelarse. A medida que los días se suceden, la situación en el edificio se torna insostenible. Los inquilinos, unidos por el miedo y la incertidumbre, deciden tomar medidas. Forman un improvisado grupo de investigación con el objetivo de descubrir la verdad detrás de la presencia que acecha en las sombras. Entre ellos se encuentra Ana, una joven historiadora con un profundo interés en los misterios del pasado, quien asume el liderazgo. Con determinación, comienzan a explorar cada rincón del edificio, desde los sótanos olvidados hasta los áticos sellados, en busca de pistas. A medida que escarban en la historia del edificio,
descubren que fue construido sobre los cimientos de una estructura mucho más antigua, posiblemente relacionada con rituales oscuros y prácticas ocultistas. Documentos amarillentos y fotografías desvanecidas cuentan la historia de un culto que buscaba abrir puertas a otras dimensiones, invocando entidades más allá de la comprensión humana. Con cada descubrimiento, el grupo se adentra más en un abismo de terror, comenzando a comprender la naturaleza de la entidad que los ha estado acosando. Simultáneamente, los ataques del ser se vuelven más audaces y violentos. Los inquilinos sufren heridas inexplicables durante la noche y los objetos personales son encontrados destruidos o irreconociblemente alterados. La criatura, cuya forma sigue siendo un enigma, parece estar jugando con ellos, como si disfrutara de su miedo y confusión. En un intento desesperado por encontrar una solución, Ana propone un plan arriesgado. Utilizando los conocimientos obtenidos de los antiguos documentos, sugiere realizar un ritual que podría, en teoría, sellar la brecha entre los mundos y expulsar a la entidad de su escondite. A pesar de las dudas y el miedo, los inquilinos acceden, conscientes de que no tienen otra opción. La noche del ritual, el edificio se sumerge en un silencio sobrenatural. Los inquilinos, formando un círculo en el sótano donde los indicios sugieren que la presencia es más fuerte, comienzan a recitar antiguos encantamientos. A medida que las palabras llenan el aire, una atmósfera pesada se cierne sobre ellos y la oscuridad parece cobrar vida. Entonces, con un estruendo que sacude los cimientos del edificio, algo se rompe. Por un momento, la figura del ser se materializa ante ellos, una visión de pesadilla que desafía toda descripción, antes de ser arrastrada hacia un vórtice de luz y sombras. Sin embargo, el alivio que sienten es breve. Pronto se dan cuenta de que el ritual ha tenido un efecto inesperado. En lugar de sellar la brecha, han ampliado la fisura entre los mundos, atrayendo la atención de otras entidades más allá de la original. El edificio se convierte en un punto focal para fenómenos paranormales, aún más intensos y peligrosos. Enfrentados a esta nueva realidad, los inquilinos deben aceptar que han cambiado irrevocablemente el tejido de su mundo. La criatura original, aunque ya no es una amenaza directa, ha dejado tras de sí un legado de terror que continúa manifestándose de maneras impredecibles. Ahora, deben encontrar una manera de convivir con las consecuencias de sus acciones, mientras buscan desesperadamente una solución definitiva para cerrar la brecha entre dimensiones de una vez por todas. Enfrentados a la creciente oscuridad que ahora infesta el edificio, los inquilinos se dan cuenta de que deben actuar rápidamente si desean salvarse, así como al mundo exterior, de las horribles consecuencias de sus actos. La entidad que inicialmente los aterrorizaba ha sido reemplazada por una multitud de sombras aún más aterradoras, cada una con sus propios métodos perversos de tormento. Los fenómenos paranormales se intensifican, extendiéndose como una infección a través de las grietas en las paredes, los suelos y los techos, manifestándose de formas cada vez más terroríficas y peligrosas. Ana, profundamente afectada por los eventos recientes y decidida a corregir el error que ha cometido, se sumerge en los textos antiguos una vez más, buscando alguna forma de revertir el daño. Después de días de investigación frenética, descubre un ritual antiguo, uno que promete sellar definitivamente la brecha entre los mundos. Sin embargo, el ritual requiere un sacrificio, uno que Ana comprende que debe ser personal y profundo. Con el tiempo en contra y las entidades oscuras acercándose cada vez más a una brecha irrevocable hacia nuestro mundo,
los inquilinos se unen en una última y desesperada tentativa de restaurar el orden. Conscientes de los riesgos, aceptan el plan de Ana, comprendiendo que algunos de ellos podrían no sobrevivir al proceso. La noche del ritual, el edificio parece retener la respiración, como si las mismas estructuras anticiparan el inminente enfrentamiento. El ritual comienza con los inquilinos formando un círculo en el corazón del edificio, el punto donde la energía oscura es más potente. Ana, en el centro, comienza a recitar el encantamiento, su voz temblorosa pero decidida. A medida que las palabras se elevan, una luz brillante comienza a emanar de ella, iluminando las sombras que se arrastran con avidez hacia el círculo. Uno a uno, los inquilinos se unen al canto, fortaleciendo el hechizo con su propia voluntad y determinación. Las entidades, atraídas por la energía liberada, se lanzan hacia ellos en un intento furioso de detener el ritual. Sin embargo, a medida que el encantamiento alcanza su clímax, una barrera de luz pura surge alrededor del grupo, repeliendo a las criaturas y comenzando a sellar la fisura. Es entonces cuando Ana, comprendiendo el verdadero significado del sacrificio, da un paso adelante hacia la brecha, ofreciéndose a sí misma como el vínculo final para cerrarla. Con un estallido de luz y sombra, el ritual se completa. La brecha se cierra de golpe, llevándose consigo a Ana y a las entidades atrapadas en el edificio. El silencio que sigue es profundo, roto, solo por el eco de las últimas palabras del encantamiento. Los inquilinos, agotados pero vivos, se encuentran en un edificio transformado, ya no una puerta a lo desconocido, sino simplemente un lugar para llamar hogar. En los días que siguen, el edificio vuelve a la normalidad, o al menos a una apariencia de ella. Los inquilinos, marcados por la experiencia, encuentran consuelo en la compañía de los demás, unidos por un vínculo forjado en las llamas del terror y la adversidad. Sin embargo, mientras la vida continúa, algunos no pueden evitar sentir una presencia ausente, un vacío donde una vez estuvo Ana. En las noches tranquilas, jurarían escuchar su voz entre las sombras, un recordatorio silencioso del precio pagado para mantener a raya a la oscuridad.